vamos a tener, dice ahí, la crisis de los imperios coloniales. ¿Qué cosa es eso de crisis de los imperios coloniales? Esto, en la historia universal, se conoce como el proceso de descolonización. Eso es, descolonización. Así lo vas a encontrar tú. Crisis de los imperios coloniales, descolonización. Corresponde al siglo XX. Corresponde a la etapa denominada como Guerra Fría. ¿Está bien? A la etapa denominada como Guerra Fría. ¿Y qué quiere decir descolonización? Eso quiere decir dejar de ser colonia. Dejar de ser colonia. Eso quiere decir, dejar de ser colonia. ¿Está bien? Eso es lo que quiere decir, dejar de ser colonia. ¿Ya? Entonces, eso es lo que se busca, dejar de ser colonia. Descolonización, dejar de ser colonia. Por eso ahí dice, pues, crisis de los imperios coloniales. ¿Ya? Crisis de los imperios coloniales. Ahora, ¿de qué trata esto? ¿De qué trata esto? Dice, primero, el nacimiento de los nacionalismos. El nacimiento de los nacionalismos. La Gran Guerra, se refiere a las guerras mundiales, abrió el camino para el despertar de los pueblos colonizados. A ver, yo les pregunto, ¿quiénes eran los países que tenían más colonias en el mundo? ¿Quiénes eran los países, los dos países, que tenían más cantidad de dominios en el mundo? ¿Quiénes eran? Inglaterra y Francia. Exacto, Inglaterra y Francia, correcto. Inglaterra y Francia. Ellos eran los dos. Y entonces, esos dos países ganaron la Segunda Guerra Mundial, pero quedaron mal, económicamente hablando. Y eso lo sabemos claramente. ¿Por qué? Porque quien va a tomar la delantera tras el término de la Segunda Guerra Mundial es... ¿Quién es? Estados Unidos. Estados Unidos, correcto. Estados Unidos. Ese es el país. Y entonces, los pueblos, países, naciones y demás que estaban bajo el dominio de Inglaterra, bajo el dominio de Francia, van a aprovechar para poder liberarse, para poder sacudirse del dominio de esos países, de esos imperios. ¿Está bien? Ahora, dice acá, las nuevas élites indígenas educadas en Occidente e impregnadas con ideas de democracia, libertad, ¿ya? Y a la vez excluidas de los cargos administrativos y políticos, formarán los cuadros de los grupos nacionalistas. O sea, los países sometidos formarán grupos nacionalistas. Y esos grupos nacionalistas serán los que intentarán y lograrán esta independencia. Gandhi, en la India, utiliza el hinduismo. ¿Ok? ¿Ya? Ho Chi Minh, también en la zona de Indochina. Son líderes importantes. ¿Ok? Líderes importantes de este proceso. Ahora, ¿qué más? La modernización económica, infraestructuras, hospitales, escuelas, llevaron a las metrópolis son las potencias imperialistas, ¿no? Que llevaron las metrópolis a las colonias, tuvo un doble resultado contradictorio, de progreso y de desequilibrio. ¿En qué sentido? O sea, a ver, tú llevabas a construir hospitales en tu dominio. O sea, tú, país imperialista, ibas y construías hospitales. Los de la colonia lo veían como algo novedoso. Pero a nivel de
el país imperialista lo veían como algo normal, común, corriente. ¿Entiendes? Lo veían normal. Entonces eso causa progreso, es cierto, pero a la vez se dan cuenta, notan el desequilibrio. Más o menos cómo funciona esto en la actualidad, por ejemplo. Ustedes van a viajar en algún momento de su vida, por ejemplo, a Norteamérica, Estados Unidos, Canadá, de repente México, o viajan a Europa y se van a dar cuenta de una cosa. ¿Cuál, profesor? La mejor educación en cualquiera de esos lugares que acabo de mencionar, la mejor educación es la educación pública. La educación pública. ¿Ok? La educación estatal, tanto en colegios, universidades y demás. La mejor educación es la educación pública. Contradictorio a nivel de Sudamérica, ¿sí o no? Donde dicen que la mejor educación es la ¿qué? Es la privada. ¿Entiendes? Entonces tú vas a decir, ¿cómo puede ser eso posible? Se supone que si la gente paga por su educación debe ser mejor. Ya. Algunas instituciones te podrán cumplir eso, pero la gran mayoría no, pues. Y esa es la diferencia, por ejemplo, en educación. ¿Está bien? Imagínate, en los tiempos actuales, ¿eh? Imagínate pues en aquellos tiempos donde tú eras colonia. Tú eras colonia. ¿Qué más? ¿Qué más vamos a tener? ¿Ya? Vamos a tener crecimiento significativo a nivel económico. ¿De quiénes? De los países que estaban colonizados. Eso genera un descontento social y eso genera los nacionalismos anticolonialistas. O sea, los que van a buscar liberarse de su opresor, liberarse de la colonia que lo domina. Eso es lo que va a ocurrir. Si no hubieran tenido crecimiento económico, no podrían financiar su nacionalismo, pues. No podrían financiar su nacionalismo. ¿Entiendes? Eso era. Por ejemplo, ustedes conocen, ¿ya? ¿Dónde queda el canal de Suez? Por favor, respóndame, ¿dónde queda el canal de Suez? ¿Qué país actual? ¿Nada? ¿En Egipto? En Egipto, correcto. Queda en Egipto. Pero el canal de Suez no era de Egipto. ¿Quién lo administraba el canal de Suez? ¿Quién lo manejaba? No era Egipto. Era quien controlaba Egipto, controlaba el canal de Suez. ¿A qué país nos referimos? Francia. Francia, no. Inglaterra. Era Inglaterra. Inglaterra, correcto. Por lo tanto, el canal de Suez, ubicado en Egipto, no lo manejaba Egipto, lo manejaba Inglaterra. Entonces, los egipcios decían, es un canal que permite el comercio mundial, está en nuestro territorio y lo maneja Inglaterra, ¿cómo puede ser posible eso? Y ellos buscaron también su ¿qué? Su independencia. Y ahí está la causa económica, pues. ¿Qué más, profesor? ¿Qué más? Otro punto importante. Efecto de la Segunda Guerra Mundial. A ver. El efecto de la Segunda Guerra Mundial. El conflicto bélico trajo una fuerte aceleración del proceso de crisis de los sistemas coloniales.
¿Por qué hubo crisis de los sistemas coloniales? ¿Por qué? Número 1. La rápida derrota de Francia, Bélgica y Holanda supuso un fuerte desprestigio de las metrópolis con sus respectivos imperios coloniales. Un ratito, profe. ¿En la Segunda Guerra Mundial Francia fue derrotada? No, pues. Se está refiriendo al inicio de la Segunda Guerra Mundial. En el inicio de la Segunda Guerra Mundial, Francia, Bélgica, Holanda fueron derrotadas por Alemania. Al inicio. ¿Entiendes? Al inicio. Por lo tanto, entonces hay desprestigio por haber perdido. ¿Ya? Por haber perdido. Listo, eso es. Bien, ¿qué más? Inglaterra lo mismo sufrió en algunas partes de Asia. Y además también tiene que ver con ¿qué? Con que otros digan que te van a ayudar a liberarte, como Japón lo hizo con los pueblos conquistados para rebelarse contra los blancos ingleses. Pero lo que hemos subrayado ahí es lo principal, lo más importante. Luego, el Reino Unido, Gran Bretaña, y la Francia Libre enrolaron en sus ejércitos muchos pobladores de sus colonias. Muchos. Ahora entonces, o sea, Inglaterra tiene colonias, Francia tiene colonias, y su ejército, para poder pelear con otros pueblos, lo llama de sus colonias. No utiliza la gente originaria de su territorio, o sea, franceses netamente no utiliza, ingleses netamente no utiliza, utiliza gente de sus colonias. Y entonces las colonias dicen, ¿cómo puede ser posible eso? Los que mueren son los de las colonias, no mueren ingleses, no mueren franceses. La sangre derramada es la que va a legalizar, legitimar las reivindicaciones que buscan los pueblos colonizados. ¿Entiendes? O sea, es como que utilizas al que dominas para que luche por ti. Las colonias se dan cuenta de eso. Y entonces también eso contribuye al movimiento nacionalista, ¿no? ¿Qué más? Las dos grandes superpotencias surgidas de la guerra, Estados Unidos y la URSS, defendían posturas anticolonialistas e impulsaron su proceso de emancipación. Claro, pues. Si Inglaterra y Francia están mal y las nuevas potencias son Estados Unidos y la URSS, eso quiere decir que Estados Unidos y la URSS quieren dominar esos territorios ahora, pues. Y para eso tengo que promover la independencia de esos lugares. Luego ya lo domino de otra manera. ¿Cómo qué? ¿Cómo lo dominas, profe? Por ejemplo, con lo que tanto se habla en la actualidad, los tratados de libre comercio, que no tienen nada de libertad, pues. Porque si fuera libre comercio, con cualquiera puedes comerciar y ya está. No necesitarías estar firmando, ¿qué cosa? Un tratado de libre comercio, ¿sí o no? O sea, ¿para qué? Si es libre, ¿para qué tienes que firmar con un país, con otro país, con otro país? Es ilógico. Pero bueno, hacen creer eso, pues. Entonces, eso es lo que va a haber de Estados Unidos y la URSS. Tanto es así que incluso los soviéticos también hicieron, ¿no?, esto de ser anticapitalistas, ser anti-Estados Unidos, antiimperialista, y tener también países que dependan de la URSS. Por ejemplo, Alemania Oriental dependía de la URSS, Lituania, Letonia, Estonia, Ucrania, Bielorrusia, todos esos países dependían de la URSS. Y entonces es un nuevo colonialismo, pues.
Por eso los anteriores países coloniales son los que tienen que soltar a los que tenían antes, a sus colonias. ¿Ya? Incluso te digo algo, se peleaban indirectamente en la Guerra Fría, ¿no? Ya. Por ejemplo, Afganistán tenía dominio de la URSS. ¿Y quién ayudó a que Afganistán logre su independencia? Estados Unidos. Armó a ejércitos o guerrillas de Afganistán y lograron pues quedarse. Así es, de esa manera. ¿Ok? ¿Ya? Y una vez que lograron liberarse, ¿no? Lograron liberarse los de Afganistán, ¿quién los quiso dominar de manera disimulada? Estados Unidos. Los que ayudaron a que Afganistán sea libre, ahora son los que quieren, ¿qué cosa? Dominar ese territorio. Y adivina cómo se llama el grupo que financió a Estados Unidos y que logró liberarse de la URSS. Y que luego, cuando Estados Unidos quiso dominarlos, ellos mismos se enfrentaron a Estados Unidos. ¿Qué agrupación es? De Afganistán, ¿eh? De Afganistán. ¿Qué grupo de Afganistán? Tú sí sabes, tú sí has escuchado. ¿Nada? Grupo de Afganistán. Se llamó Al Qaeda. Listo. Siguiente. ¿Qué más voy a tener? Dice acá. El acuerdo de las dos superpotencias, al que pronto se fue uniendo los votos de los países que iban naciendo en el proceso de descolonización, hizo que la ONU, acá lo vamos a colocar, la ONU jugara un papel impulsor del proceso descolonizador. O sea, la ONU, Organización de las Naciones Unidas, nacida después de que culminó la llamada Segunda Guerra Mundial, se encargó de promover la independencia de estos países. Ayudó a la independencia de estos países, por si acaso. ¿Ya? ¿Qué más? Modelos de descolonización. O sea, ¿cómo se logró? ¿Cómo se logró? ¿Cómo se hizo? ¿Qué modelos había? ¿Solamente había la lucha? ¿Solamente había el enfrentamiento? No. Hay distintas formas de liberarse. Distintas formas de liberarse. En este caso, vamos a tener lo siguiente. Modelos. Primer modelo. Descolonización sin guerra de independencia. O sea, eso es cuando la metrópoli, Inglaterra, Francia, decide darle su libertad sin ningún problema, ¿no? Que logren su independencia, te la firmo y punto, ya está ya. Lograste tu independencia. O sea, la metrópoli o país imperialista está de acuerdo con la colonia que quiere liberarse. ¿Ya? Así es. Entonces, ¿dónde sucedió eso? ¿Ya? Sucedió, por ejemplo, en Marruecos, Túnez, India. Pero eso no niega que hubo pequeños conflictos. Pero recuerda que la potencia decía, es inútil resistirse a que se quieran liberar. Por eso es sin guerra. Sin guerra. Sin guerra. Ese es un tipo. El otro tipo
es lograr la independencia, lograr la descolonización, pero con guerra. Pero con guerra. Pero con guerra. ¿Ya? ¿Cuándo sucede eso? Eso sucede cuando la metrópoli o país imperialista no quiere aceptar que tú te liberes. No quiere. No quiere que tú te liberes, ¿no? Sí, vas a seguir siendo mi dominio. Los casos más fuertes son Argelia e Indochina, en lo que es Francia, Indonesia, en lo que es Holanda. Esos son los que tuvieron que lograr la independencia, ¿ya? Los que tuvieron que lograr la independencia, ¿ya? De manera bélica, enfrentándose. Y eso a la vez duró varios años, pues. Duró varios años. Ok. Por aquí tengo descolonización francesa, a la francesa. ¿Ya? Y entonces, eso va a hacer que el llamado Imperio francés, a partir de ese momento, se transforme en la Unión Francesa de 1946. ¿Para qué? Para ir permitiendo progresivamente esas independencias. Y el de tipo inglés, ¿ya? ¿Qué es lo que hace? Crea una institución llamada, ¿qué cosa? La Commonwealth, para que de esa manera haya amistad tras la separación, haya lazos históricos tras la separación. ¿Ya? Esa es la diferencia. Esa es la diferencia. Y por si acaso, a pesar de eso, de todas maneras hubo problemas en varios lugares donde Inglaterra dominaba. El caso más fuerte es siempre la India. ¿Ya? La India. ¿Ya? Por si acaso. ¿Cuál es el caso particular? Aquí está. Mira. Los hindúes con los musulmanes. Porque tú sabes que cuando lograron su independencia los dividieron, ¿sí o no? Los dividieron, claro. Los dividieron. Estaban mezclados ahí, cada uno con su religión. Nada. Los musulmanes se van a formar su propio país, Pakistán. Y los hindúes se quedan en la India. Ya está. Eso es. La descolonización a la inglesa. Bien, ¿qué más, profesor? Acá ya me vienen con casos. Los casos. El caso número 1 de emancipación. La India. La India. La independencia y la partición. A ver. El movimiento nacionalista en la India es uno de los más antiguos y originales que aparecieron en las antiguas colonias. ¿Ya? Organizado en torno al Partido del Congreso, fundado en 1885 desde la Primera Guerra Mundial, fue liderado por Gandhi, junto a su discípulo Nehru. Entonces, todo eso es. ¿Ok? Gandhi y Nehru se convertirán en los líderes de la independencia de la India. ¿Ya? Gandhi y Nehru. Así es. Listo. La victoria de los laboralistas de Atl en 1945 facilitó las negociaciones que se iniciaron ese mismo año. Muy pronto surgieron dos posturas. Gandhi y Nehru defendieron el mantenimiento de un único Estado multirreligioso. El líder de la Liga Musulmana, Ali Jinnah, planteó la
partición de la colonia en dos estados, uno hindú y otro musulmán. Uno hindú y otro musulmán. De esa manera es. Imagínate entonces, hubo dos posturas. ¿Ya? Gandhi y Nehru dijeron, único estado multirreligioso. ¿Ya? Pero en este caso, ya dio como origen un estado hindú y otro musulmán. Ya está. Tras la guerra civil, dice ahí, tras la guerra civil que desgarró el país, Nehru finalmente se vino a la idea de la partición. ¿Ya? Partición. El resultado fue el nacimiento, acá está, de dos estados independientes. La Unión India, ya, la Unión de mayoría hindú, y el Partido del Congreso, ya, el Partido del Congreso de Nehru. ¿Y cómo se llama el otro? Pakistán, de mayoría musulmana. O sea, en resumen, la India ahora, después de este proceso, tiene la Unión India, de mayoría hindú, y Pakistán, de mayoría musulmana. Ya está. De esa manera es. ¿Está bien? Ese es en la India. Una de las ideas principales de Gandhi es esta de acá. Gran defensor Gandhi de la defensa de la no violencia. La no violencia. Utilizar cualquier otro mecanismo. El boicot de productos de repente. Ahora, una vez que tienes esto, viene la independencia de Indonesia. La independencia de Indonesia. En esa independencia de Indonesia, el líder va a ser un tal Sukarno. ¿Ya? Sukarno. Entonces, los japoneses desalojaron a los holandeses, pero ya aquí va a haber un movimiento nacionalista dirigido por Sukarno, que será, él proclama la independencia de Indonesia. Ya está. Ya está. Entonces, en resumen, Indonesia logrará bajo la presidencia de Sukarno. Ya está. Listo. Eso es lo que vamos a tener. La independencia de Indonesia, entonces, con Sukarno. La independencia de la India con, en este caso, Nehru y Gandhi. ¿Ya? En África, las independencias en la región de Magreb. Ahí hay varias partes. ¿Ya? Bourguiba, líder de tunecino. ¿Ya? Por lo tanto, son los que van a lograr su independencia a partir de 1956. 1956. Aquí en Marruecos. Ahí está. Listo. Eso es. En cuanto a Marruecos, Sultán Mohammed Ben Youssef. Youssef simplemente, Ben Youssef. Ok, ya está. Listo. ¿Ya? El primer rey tras su liberación de Marruecos, Mohamed V.
Ok, eso es. Listo, de ahí ya Marruecos continúa con su vida normal, ya bajo el dominio pues ya independiente, ya no era dependiente, pero económicamente sí. La gravedad dice, un ratito, arriba, el proceso de independencia de Argelia fue el más sangriento. En Argelia está, ¿qué cosa? Enfrentado el Frente de Liberación Nacional Argelino y el ejército francés. Eso es. Por si acaso. Ya está. Listo. Entonces, eso es lo que vamos a tener en cuanto a Argelia. Argelia. Aquí sí hubo lucha, aquí sí hubo enfrentamiento. ¿Ok? Ya, por si acaso. ¿Cómo se llama el documento con el cual ya termina todo respecto a Argelia? Los acuerdos de Evian. Los acuerdos de Evian. Los acuerdos de Evian. Ellos son. ¿Qué otro lugar también va a buscar su independencia? África Negra. África Norte no es negra, pues. África Norte es diferente. África del Sur es negra. Y ahí tenemos, ¿qué cosa? Ahí tenemos, ¿ya? Algunos importantes. ¿Ya? Eso es. En África anglófona, la figura pionera fue Nkrumah, quien consiguió la independencia para la antigua Costa de Oro, que pasó a llamarse, ¿qué cosa? Ghana. Este es un caso aislado, pues, o sea, un caso aislado. Hay que saber los más importantes, nada más. ¿Ya? Que por lo general tienen marcas ahí. Este es el continente africano. Ahí está. Continente africano. ¿Ya? Un caso particular es el de Rodesia, ya del sur, territorio rico en minerales, donde los colonos blancos declararon unilateralmente la independencia en 1965. Estableciendo un régimen de apartheid. El apartheid, apartados, comparable al vigente en Sudáfrica. ¿Ok? ¿Ya? Eso es. Acá se dio un régimen del apartheid. Apartados. Este lugar en adelante se llamará Zimbabue. Ya está. En África también tenemos a qué cosa? A Sédar Senghor, líder de Senegal. Profe, hay que aprender todos estos, solamente los relevantes, de los países importantes. Ya, nada más. El Congo belga, ya, también es un ejemplo de descolonización. Ya. Ya está. Ejemplo de descolonización convertido en drama, dice. ¿Ya? ¿Quién es el que en el Congo logrará la independencia? Patrice Lumumba. Patrice Lumumba. ¿Ya? Él es Patrice Lumumba, por si acaso. ¿Qué hubo ahí en lo que es Congo? Una guerra civil. ¿Y quién estaba ahí? ¿Ya? Tras una larga guerra civil en la que Lumumba fue asesinado, el general Mobutu se convirtió en el dictador del país. Ahí está. Listo. Eso es lo que se tiene. ¿Ya? O sea, profesor, ¿los lugares que van a lograr ser liberados son Asia y África principalmente? Sí. África y Asia. ¿Ya? Ahora, estos estados que iban naciendo, que se iban liberando, todos ellos pasaron a conformar, ¿qué cosa? Pasaron a conformar
La Organización para la Unidad Africana, 1963. De esa manera evitaría un problema entre ellos. Problemas entre ellos. Ahora, ¿qué más? Tras la descolonización, los conflictos entre estados que no responden a realidades nacionales o guerras civiles entre grupos étnicos y tribales dentro de un mismo estado se han convertido en una triste costumbre del continente. O sea, a pesar que logran su independencia, los países tienen que sufrir guerras civiles. ¿Ok? La última etapa descolonizadora tuvo lugar en los años 70 y afectó a las colonias ibéricas. Las colonias ibéricas. España, precipitadamente, ya, el Sahara Occidental de Marruecos, Mauritania, cedió justamente esa zona a Marruecos, 1975. ¿Ya? Un poco antes, la revolución de los claveles portuguesa precipitó la independencia de Angola y Mozambique. Ya, ahí está. Entonces, ¿hay qué cosa? Hay varios países de África y de Asia que se han liberado. Algunos forman la unidad africana, pero la gran mayoría formará esto: los países no alineados, comúnmente llamados los ¿qué? Comúnmente llamados los no al. Así son llamados. Los no al. Y si no dice no al, va a decir ¿qué cosa? Países tercermundistas. ¿Ya? Eso es. Países tercermundistas. Eso es, por si acaso. Los no alineados son los no alineados o países tercermundistas. Así también se le llama. Tercermundistas. ¿Está bien? Ahora, ¿qué dice acá? Dice: los países del tercer mundo, muchos de ellos recién llegados a la independencia tras el periodo colonial, estaban abocados a una escena internacional en la que tenían acceso a escaso protagonismo y en la que dinámica de enfrentamiento entre bloques les llevaba a forzoso alineamiento de uno u otro. ¿Ya? Esos son los países del tercer mundo. Ahora, para poder organizar eso, se dio la Conferencia de Bandung, 1955. En la Conferencia de Bandung se reúnen, ¿ok? En Asia, Pakistán, India, Indonesia, Ceilán y Birmania. ¿Quién impulsó todo? Nehru, el líder hindú. ¿Ya? Listo. Esos países entonces. Conferencia de Bandung. ¿Ya? Bandung. Listo. ¿Qué más? Los 5 países decidieron, los que ya están arriba, convocar a una conferencia en la ciudad de Indonesia, Bandung. Ahí está. En abril de 1955. 29 países acudieron, 23 asiáticos, 14 Asia Oriental, 6 africanos, 4 de África Negra. Ni la China nacionalista ni Israel fueron invitadas para evitar el boicot de China Popular y de los países árabes respectivamente. Ni tampoco lo fue África del Sur, condenada por su política de apartheid. Representantes de los países del Magreb. Ok. De los países del Magreb, Marruecos, Argelia, Túnez, que aún no habían alcanzado la independencia, enviaron observadores a la conferencia. Ese es el nacimiento justamente del movimiento NOAL. Ok. Ya está. Eso es lo que vamos a tener. Ya, eso es lo que vamos a tener. Espérate un momento. Ya está. El espíritu de Bandung.
En la conferencia, como no podía ser menos, hubo una unánime condena del colonialismo que aún dominaba África y el sistema racial del apartheid. O sea, aquí es donde se manifestaron contra ello. ¿Ya? Luego se va a dar toda la posibilidad, respeto a la soberanía y la integridad, igualdad de razas, religiones o naciones, no agresión, cosa que incumplió Rusia, ¿ya? No injerencia en asuntos internos de cada país y coexistencia pacífica. Esto, coexistencia pacífica, sobre todo se tomó en cuenta para Estados Unidos y la URSS. Coexistan, pues. O sea, ustedes son enemigos ya, pero pueden convivir, separándose los lugares de dominio. Los lugares de dominio. Los no alineados, con Nehru y Nasser a la cabeza, condenaban la política de los bloques militares enfrentados. ¿Ya? Los pro-occidentales defendían la posibilidad de que cada país integrara en alianza militar regional como la SEATO o el Pacto de Bagdad. O sea, ellos también tienen su punto de vista. Tienen su punto de vista. Pertenecer a una alianza militar regional. Ya, eso es. Ahora, ¿qué más? Dice, los dos países comunistas, China y Vietnam del Norte, ¿no? El representante de China fue enormemente hábil al frenar iniciativas pro-occidentales y obtener un gran prestigio en la China de Mao. Ya, ese es. En la conferencia de Bandung supuso un momento clave en el proceso de descolonización y en el intento de emancipar el tercer mundo. En el terreno de las relaciones internacionales fue el origen del movimiento de los países no alineados. Entonces, los países no alineados nacen en Bandung. Nacen ahí, en Bandung. Ahí es donde nacen, en Bandung. Y acá ya viene otro punto. Ese otro punto es cómo se va a dar los orígenes del conflicto árabe-israelí. Solamente te diré que tras la Segunda Guerra Mundial, es que se va a dar por nacimiento a lo que es Israel, y lo malo colocado en medio de Oriente. ¿Ya? Ese es lo equivocado. Y que generará, ¿qué cosa? El famoso conflicto árabe-israelí. O sea, tú creaste Israel y lo colocaste en medio del territorio musulmán o dominado por musulmanes. Eso va a generar, pues, el conflicto que hasta la actualidad sigue, conflicto árabe-israelí. Pero ese conflicto lo vamos a desarrollar, pues, posteriormente, en la siguiente clase.